Bueno, entonces nuevamente con el saludo a todos, para que aprovechemos este ratico que el Señor nos regala a solas para estar con Él, para hablarnos al corazón, para seguirnos iluminando, para seguirnos alentando, para que nuestra fe no se apague. Fe que no se propaga, se apaga y se disuelve. Fe que no se alimenta, se vuelve una fe desnutrida y ya no nos alcanza absolutamente para nada. Hay que estar permanentemente alimentando tanto el cuerpo, que parece si lo hacemos muy bien, y el espíritu también, porque si no, caemos en ese desequilibrio que nos lleva a creer que es lo de aquí lo esencial. Lo de aquí es pasajero, lo único absoluto, lo hemos visto, es el Señor. Continúa Jesús su camino hacia Jerusalén. ¿A cumplir qué? La voluntad del Padre, decidido a entregar la vida por nosotros, para salvarnos, para hacernos entender que la muerte no tiene la última palabra, para nuevamente congregarnos en Jerusalén, para todo lo que el Señor hace, especialmente a partir del capítulo 10 en el Evangelio según San Marcos, que lo dedica a los discípulos, a esa formación, al discipulado, que es lo único verdaderamente importante. Ya lo hemos mencionado, ya lo sabemos, Jesús vino a formar discípulos en comunidad. Y es la única manera, todos lo tenemos claro, lo que pasa es que a veces no lo vivimos, de ser cristianos, en comunidad con otros hermanos y sobre todo alimentándonos, permanentemente de la palabra de Dios. Es imposible, y uno que está en este camino ya lo entiende, conocer al Señor y desconocer las Escrituras, decía San Jerónimo. Escudriñen las Escrituras, decía Jesús, porque ellas hablan de mí. Y quien ve a Jesús ve al Padre, y quien conoce a Jesús conoce al Padre. Quien escucha a Jesús escucha al Padre. Entonces no hay como otra manera. Lo otro se queda simplemente lo hemos visto de pronto en una religiosidad. Malo no, pero cada rato, y lo hemos visto en muchos textos, nos invita el Señor a dar el salto, a dar un pasito más, a seguir avanzando, a que nuestra fe no se quede de un granito de mostaza, que ojalá fuera así, sino que crezca un poco más, a que cada día lo conozcamos, lo sigamos y lo sirvamos más. Y ya lo hemos visto, ese caminito dura toda la vida hasta que estemos cara a cara con Él. ¿Que cuándo será? No sabemos, el día y la hora no lo sabe nadie, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero tarde o temprano nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Papá Dios, con Jesús, y vamos a ser juzgados según San Juan de la Cruz, a propósito del tema de hoy tan importante, en el amor. En el amor, lo hemos reiterado. No nos van a preguntar cuántas veces fuimos a misa. Lo veíamos en el juicio final. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre. Es que a veces, miren, la pregunta de hoy es muy importante cuando se acerca escriba, un maestro de la ley, interpretador de la ley, de esa tradición oral, a preguntarle a Jesús de tantas cosas, que sería nuestra pregunta de fondo hoy también. Bueno, ¿qué es lo verdaderamente importante? ¿Será santísimo? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Será qué? Lo ideal, lo hemos visto, es perseverar en la vida de comunidad, Hechos 2:42, en esos 4 pilares: Eucaristía, formación, enseñanza apostólica, el compartir fraterno, la oración, para ir a dar testimonio. Esos son los 4 pilares que sostienen nuestra comunidad. Pero esta duda, a uno mucha gente le pregunta: bueno, Chucho, vos que estás en el camino, ¿qué es lo más importante entonces? A ver, lo más importante para mí es, por ejemplo, yo no fallo a la misa, eso es lo más importante para mí. Aquí el Señor nos va a aclarar. La palabra misma que nos va iluminando nos aclara, porque es que a veces nos quedamos ¿recuerdan al joven rico? Todo eso lo cumplo desde pequeño, hermano. Mi papá y mi mamá me enseñaron. Qué bueno, a mí también. Las tradiciones, el Santo Rosario, las devociones, todas estas cosas. Pero acuérdense lo que le dijo a él y nos dice a nosotros cada rato, cuando tenemos esa tentación de quedarnos ahí. No, esto es un camino, y ahora que lo veíamos, ahora que lo estamos viendo, un camino de sínodo, caminar juntos como iglesia. ¿Hacia dónde? Hacia la Jerusalén celestial, hacia la casa del Padre, a vivir como hermanos y a compartir juntos. Entonces siempre está esa pregunta en el fondo, esa aseveración de Jesús en el fondo presente. Una cosa te falta, y que decíamos, ojalá fuera una. Nos faltan muchas, por eso estamos aquí. Por eso hoy le decimos al Señor, como le decía Pedro, ¿a quién iremos? ¿Para dónde me voy a ir? ¿A dónde voy a retornar? Si solo tú
tienes palabras de vida eterna y su palabra nos va dando vida eterna, nos saca de los callejones oscuros donde nos metemos, nos rescata de esos pozos profundos donde caemos en desesperanza, en angustia y en miedo, y nos va alentando y nos va animando. ¿Quién? Él precediéndonos en ese camino hacia Jerusalén. Ojo con la tentación de pasarlo a él, de ponerlo atrás. ¿Recuerdan cuando el ciego, los discípulos y la multitud adelante y Jesús atrás? Venga Jesús, yo le enseño. No, hoy el texto nos dice algo fundamental y muy importante y titula Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos del 28 al 34 y titula el mandamiento principal. El mandamiento principal. ¿Usted cuánto se sabe? 10, ¿cierto? Sabemos 10 y a veces nos quedamos en eso. Y ahí mismo incluso nos justificamos con ellos. No robo, no mato, no juro su santo nombre en vano, no... No, es que yo los cumplo al pie de la letra. Así es hasta fácil ser cristiano. Pero cuando uno se queda en mandamientos, vuelve la vocecita que les decía ahora de Jesús que dice, una cosa te falta, una cosa te falta. No son leyes, no son rituales como va a terminar diciendo este texto. Es algo más, es lo que usted y yo estamos haciendo. Esa tarea dura, diaria, de caminar como discípulos en pos del Señor. Difícil, dificilísimo, complicado, pero no hay más caminos. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay más. Entonces, ¿qué nos queda? Y no por descarte, sino porque estamos convencidos de que este camino nos lleva a ser felices aquí y ahora y después en la eternidad. Y aquí y ahora nos da la fuerza de enfrentar tantas situaciones y salir, como dice el Señor, conmigo son más que vencedores, a pesar de que haya muerte, de que perdamos un ser querido, de que haya crisis económica, de que haya depresión, de que haya tantas cosas. Con Él somos más que vencedores. Dice así el texto. Se acercó a Jesús, viene de los conflictos, de las otras cuestiones con otros maestros de estos de la ley. Dice, acercóse uno de los escribas que le había oído y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó. Uno de los escribas que había oído ¿qué? La disputa de Jesús con los saduceos acerca de la resurrección, y como le respondió muy bien, como los dejó, como nos deja Jesús a usted y a mí, y como nos deja la palabra, es que así de claro es, mijito, es que así es, vende todo lo que tienes, ponme a mí en primer lugar, busca primero el reino de Dios, todo lo otro es secundario. La palabra es muy clara, lo que pasa es que el problema, vamos a ver hoy, es de escucha. Ese es el gran problema y ese es el mandamiento principal, escuchar, escuchar, y nos lo reitera a lo largo de toda la escritura, pero uno no escucha. Se acercó un maestro que había oído que Jesús le había respondido bien a los saduceos acerca de la resurrección y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Mire qué interesante. De entrada nos dice que aunque siempre las autoridades judías, fariseos, escribas, saduceos, todos estos estaban en contra de Jesús, con su explicación, con su palabra, Jesús logró tocar el corazón de uno de ellos, que vamos a ver que se acercó, no como todos, para probarlo, para hacerlo caer, para condenarlo y para acusarlo, sino porque veía y escuchaba que él tenía también palabras de vida eterna, diríamos, haciendo la analogía con la respuesta de Pedro. Se acercó, repito, un escriba que interpretaban la ley, que sabían de la ley, a preguntarle a Jesús. O sea, que no perdamos la esperanza de que aquellos que, aun siendo enemigos de Jesús en nuestra familia, dicen yo nunca más, también con esta palabra, con nuestras oraciones, con nuestro testimonio, terminan acercándose a Jesús. Y es muy lindo, porque es que este va a ser el que se acercó con una recta intención, no como dice el paralelo de Mateo y Lucas, para controversia, para pelea, para ponerlo a prueba, a ver si caía. No, este tenía una recta intención en su corazón, porque oyendo a Jesús, por eso es que tenemos que predicar a tiempo y a destiempo en todo momento, y aún a nuestra familia, a los que no creen, porque esa palabra logra despertar
inicialmente esa curiosidad que despertó en este. Voy a ver porque, hombre, y al final ustedes ven que le dice, has dicho bien, maestro, tienes razón. Entonces esa palabra que predicamos, que a veces creemos que cae en terrenos pedregosos y el sol y todo, no, esa semillita, como Él es el que la siembra a través nuestro, nosotros somos simples intermediarios. Recuerden la parábola de los talentos, simples administradores, o dirá siervos inútiles. Puede ir transformando mediante la acción de Jesús y de su Espíritu esos corazones renuentes y lograr que se acerquen a Jesús, como este fariseo se acercó con una recta intención. Lo veíamos alguna vez, a veces nos acercamos ¿qué? Por puro interés, a pedir, a decirle qué hacer, a decirle que eso no conviene, a decirle que es por aquí que nos tenemos que ir. Muchas veces a pedir, veíamos antes en la instrucción posterior a los anuncios de la Pascua, entre comillas, pasión, primeros puestos, dónde me voy a sentar, poder, luchas, todas esas realidades. Este se acercó y le preguntó, ¿cuál es el principal de todos los mandamientos? ¿Y por qué esa pregunta? Recuerden, los judíos casi nada, 613 preceptos, 365 negativos y 285 positivos. Había uno para cada el año. ¿Quién podía cumplir eso? Entonces había muchas disputas. Es más, uno de los grupos decía que había unos mandamientos pesados y otros ligeros. Otro decía que unos principales y otros secundarios. Entonces la duda estaba entre tanta cosa. ¿Qué será pues lo que tenemos que hacer? Porque es que los 613, ¿quién los cumple? Y de hecho el Señor cada rato les decía, ustedes imponen cargas pesadas pero no cumplen, ustedes cuelan el granito, se tragan el camello, cuelan el granito, ustedes dicen, ustedes no hacen, ustedes... Entonces este maestro con una recta intención y sabía de palabra, se acercó a preguntarle, bueno Jesús, bueno maestro, ¿cuál es de todos esos el mandamiento principal? Jesús le contestó, el primero es... Estamos hablando aquí de lo fundamental en el seguimiento del Señor, de lo fundamental en la vida de fe, de lo fundamental en nuestra espiritualidad, de algo supremamente importante, que es lo que Él y nosotros también vamos a entender, espero, con la ayuda del Espíritu, y a empezar a tener claridad de este aspecto. Entonces le dijo, el primero es, Jesús en su respuesta va a remitir a la Escritura. Es que miren, tiene que ser, no es que si de pronto, tiene que ser la guía nuestra, la palabra de Dios, que es Dios mismo. Y qué bueno que nuestra respuesta sea no desde, Jesús no dijo, ve hombre, a mí me parece lo poquitico que hablé con mi papá, que viendo, no, remite a la palabra de Dios y remite a dos textos. Deuteronomio 19, Deuteronomio el Shema, que ya lo hemos conocido y sabemos, Deuteronomio se me fue 6 del 4 al 5 y Levítico 19 al 18, donde va a decir el amor al prójimo y el primero el amor a Dios. Entonces qué bueno que nosotros ante las preguntas de nuestros hijos, de todas nuestras realidades, vayamos ¿a dónde? A la Sagrada Escritura, que puede darte, ¿qué? Decía Pablo en Timoteo, la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Se nos olvida, solo lo vemos en el mes de la palabra. Toda escritura es útil para educar, para corregir, para argumentar, para tantas cosas, y termina diciendo, para que el hombre se encuentre preparado para toda obra buena. Entonces no se nos olvide, no podemos ser cristianos católicos no, la Biblia mía está nada, no tiene un rayoncito. No, cada vez más rayones aquí y menos en el corazón, que es lo que va haciendo la palabra, nos va quitando los rayones, que llamamos en nuestro país eso, la bobada, la tontería, nos va dejando claridad en muchos aspectos. Entonces le dice, el primero es Deuteronomio 6 del 4 al 5 y después va a responder lo del prójimo con Levítico 19, 18. ¿Y qué nos dice eso? Que no se salta la ley. Es que lo que vamos a ver aquí del mandamiento del amor es el cumplimiento de la ley y los profetas. Recuerdan, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y recuerdan que decía, a ustedes se les dijo, pero yo les digo. Se hacía esto, pero yo digo esto, a perfeccionarla. Como lo vemos en esas bienaventuranzas que son la biografía de Jesús. Entonces dice, el primero es, escucha Israel.
quedémonos ahí un momentico, porque les decía que el primer mandamiento es ¿cuál? Escucha. Ah, Chucho, no es amar a Dios sobre todo, no, es que el primero es escuchar. Es que es la clave de escuchar. ¿Recuerdan al sacerdote Elí con Samuel? Cuando escuches que Dios te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El escuchar está a lo largo de toda la escritura. Incluso al final de la escritura, en el Apocalipsis, dice: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios le dice ¿a quién? A las iglesias. Entonces, permanentemente nos llama a escuchar. ¿Dónde más encontramos? El Salmo 5, capítulo versículos 7 y 8. Ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis vuestro corazón. Profeta Isaías: mañana tras mañana despiertas mi oído para escuchar como el discípulo y tener palabras de aliento. San Pablo: la fe viene por la escucha. Entonces miren qué importante cómo hemos dejado a un lado esto de escuchar. Sí, el Shema: escucha Israel y cuida de practicar lo que te hará feliz. No, aprendamos a escuchar la voz de Dios, que nos impulsa siempre hacia el amor y hacia el bien. Una de las preguntas que le hacen a uno mucho es: ¿cómo sé que esta voz es de Dios y no de otro lado? Muy sencillo, muy sencillo. Es que la voz de Dios nos impulsa ¿a qué? Al bien y al mal, pero hay muchas voces en lo profundo de nuestro corazón que nos impulsan ¿a qué? A amasar dinero, al placer, al poder, a la envidia, al orgullo, al resentimiento, a la comodidad, a no comprometerme, a quedarme indiferente, a que el otro no cuente. Y entonces me quedo ¿en qué? En religioso, porque solo escucho la voz de mi corazón y no la voz de Dios, que es la que me impulsa ¿a qué? Al bien y al amor. Escucha, nos dice hoy el Señor. Cómo nos hace falta y cómo hemos perdido esa capacidad de escuchar, porque es que vivimos fuera de nosotros mismos, no dentro de nosotros mismos, sino fuera de nosotros mismos. Cuando uno se queda en el campo es una experiencia interesante tirarse en la manga, en la grama, en el pasto y empezar a poner cuidado a escuchar. Y empieza uno: aves, la vaca por allá, la cabrita, el ternero, el gavilán que pasó, los loritos que pasaron, el viento que susurra. Mire, Dios, como dice mi suegro con mi esposa, es un radiecito prendido. Dios mantiene el dial prendido, no se apaga. Hace momentos de silencio, lo hemos visto, pero es cuando más habla. Vive hablándonos. Desde el trabajo, desde la realidad, desde la lluvia, desde un atardecer, desde el saludo del otro, desde la palabra, desde los acontecimientos. Pero uno vive distraído. La fe viene ¿por dónde? Por la escucha de la palabra de Dios, que es Dios mismo. Pero uno no ¿qué? Uno no escucha, uno vive distraído, uno oye. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? No se vuelvan oidores de la palabra de Dios, porque es como el que se ve en un espejo y se olvida cuando se fue, sino que la escuchen, la guarden y la pongan por obra. Lo primero es escuchar. ¿Cómo la dejamos caer de fácil? Escucha Israel. ¿Quién es Israel? Usted y yo. El nombre de cada uno de nosotros. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es lo primero que tenemos que escuchar. Que solo hay un solo Dios. Nos está invitando al monoteísmo y nosotros somos politeístas. Chucho, ¿cómo decís eso? Esa es una herejía, hombre. Yo solo creo en Dios, Jesucristo, la Virgen María y la Santa Iglesia Católica y Apostólica. Sí, y el altar que le tenemos al dinero, y el altar a la fama, al sobresalir, al orgullo, esos otros diosesitos que vamos, esas otras cosas que vamos endiosando y las ponemos en el lugar de Dios. Porque si yo fuera monoteísta verdaderamente, el primer lugar en mi corazón lo ocupaba Dios. Y por eso estamos en este proceso, a ver si Él va entrando y va sacando todo lo que he puesto en el lugar de Dios, o lo que les he dicho en tantas ocasiones: Dios se ha vuelto un adorno que yo traslado cuando ya no me parece que se ve bonito ahí. Compremos otro y reemplacémoslo. Entonces nos está diciendo: el Señor es
uno solo. Solo hay un Dios. Es una novedad lo que está reiterando aquí Jesús, porque todos los pueblos del Antiguo Testamento eran politeístas, el pueblo de Israel monoteísta, un solo Dios. Qué bueno que revisáramos hoy nuestros dioses, falsos con minúscula, porque solo hay uno. Y a veces es el trabajo, a veces es... Usted póngale nombre, usted y yo pongámosle nombre, que ahí lo tenemos. Tuvimos a veces el dinero como altar, al Dios dinero, al $1, como dicen en Estados Unidos, a veces alguna adicción, algún vicio, drogas, alcohol, en fin, tantas cosas a las que les hacemos altares y nos quedamos ahí. Lo primero, para ser felices, el trasfondo en los dos sinópticos que preguntan es para tener la vida eterna. Eso sigue estando en el trasfondo, para uno ser feliz, para vivir verdaderamente como discípulo de Dios. La pregunta que se hace detrás del mandamiento principal, porque cumpliendo ese mandato de Dios, soy libre y felices. Escuchar que hay un solo Dios. Entonces replantearme por qué le estoy dando tanto espacio a otras realidades en mi vida, sabiendo que lo primero y absoluto tiene que ser Dios, que todo lo otro es relativo. ¿Cuánto tiempo le dedico al Dios único? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solo como dos textos dicen de amar a Dios, en todos los otros Dios es el que nos ama a nosotros. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. En esto consiste Pablo a los Gálatas, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nos mandó a su Hijo para perdonarnos, para salvarnos, para darnos vida en abundancia, aun cuando éramos pecadores y cuando somos. Entonces Dios, amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que tengamos, exige la totalidad de nuestro ser. Porque es que a veces somos muy buenos para amarlo de la cintura para arriba. Cuando Jesús en la respuesta agrega mente, que no está inicialmente en el Deuteronomio, quiere decir que no nos quedemos, ojo, que es bien importante, encontraba esa explicación, en emocionalismo, y criticaba a un teólogo al culto de nuestros hermanos separados, que muchos grupos de evangélicos se están quedando en que si hay emoción, si hay llanto, si hay gritos, si hay lágrimas, hubo verdaderamente alabanza, pero si no hay mente, con todo nuestro intelecto también. Acuérdense que la fe no es un asentimiento intelectual sin intelecto, sino con intelecto. No hay verdadero seguimiento del Señor. Entonces es con todo el corazón de donde brota el amor, con todas las fuerzas haciéndolo todo por Él, con toda el alma entregándolo todo a Él y con toda la mente tratando de conocerlo de toda manera. Implica una respuesta integral nuestra. Y nosotros la damos muy parcial. Y ese es el Shema. Recuerdan que allá va a agregar después de esto, antecitos de esto dice, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Y uno cree que prosperas porque encontró el negocio del año. Uno cree que prosperas por su trabajo. Uno cree que prosperas por sus capacidades, por su intelecto, por su profesión, por sus arriendos, por sus intereses, por sus... Cuida de practicar lo que te hará feliz y lo que prosperarás. Escucha, solo hay un Dios. Y si nos entregamos a Él con mente, alma, corazón y con todas nuestras fuerzas, que dice la Escritura, prosperarás. Prosperarás y serás feliz. O eso no es lo que buscamos. O eso no es lo que queremos. Ser felices aún en medio de todas las realidades. Me gusta repetirlo mucho porque es que Dios no es un seguro. No, qué bendición, desde que estoy con Dios, ya cuando viajo a Coveñas no me echo ni repelente y no me pican los zancudos, eso, qué bendición. No son esas bobadas, no son ese cuento de que claro que ve uno las bendiciones del Señor aún en los momentos difíciles, pero no es exento de, venga, coja hacia la amnistía y quede exento de enfermedad, de perder un ser querido, de una pérdida afectiva, de fracasar en su relación. No es exención, es felicidad a pesar de todas esas realidades. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No existe otro mandamiento mayor que estos. Miren qué interesante. La novedad es que Jesús unió estos dos. Unió estos dos mandamientos en uno. O sea que hay una incidencia directa entre amar a Dios y amar al prójimo. Ahí es donde viene lo que tantas veces hemos mencionado. Quien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, no está cumpliendo nada. No está haciendo nada. Y eso que vamos a ver, aquí en el trasfondo va a estar, ojo, sigue latente te falta una cosa, porque a este hombre le van a decir, no está lejos del reino de Dios. Pues no le dijeron, está cerca o está dentro ya, que falta una cosa, ahora la vemos. Pero entonces dice, el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. Muchachos y muchachas, el amor a Dios desligado del amor al prójimo, cero. El amor a Dios desligado del amor al otro, no solo al prójimo, sino vamos a ver a los enemigos, apague y vámonos. No tiene sentido, lo estoy diciendo Chucho, no lo dice la Escritura. Y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es ese próximo? Lucas 10. Por eso este texto paralelo en Lucas, después de esto, sigue el próximo. Ese es el amor. Primero, el amor a Dios, ya lo vimos sobre todas las cosas. Es darle el primer lugar a Dios. Es esa historia tan vieja que escuchábamos en el librito y de Evangelizad de don Venancio, que no sabía lo que tenía, del dueño del caballo, que el padre le dijo quisiera ser su caballo porque le dedica todo el tiempo del mundo. Revisemos hoy. Nos dice un solo mandamiento, no nos está pidiendo 10 ni 603 y uno solo. Me amas sobre todas las cosas, con tu mente, con tu alma, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuánto tiempo me dedicas? ¿Cuánto me sirves? ¿Cuánto me das a conocer? Segundo mandamiento, amar al prójimo. Lucas, ¿bajaba quién? Un sacerdote, un levita, y vieron un samaritano, o sea, un extranjero, excomulgado, que no tenía nada que ver, tirado en el suelo. Es Dios mismo que está ahí, es Jesús mismo que fue atracado, está ensangrentado, está herido, está lastimado. Y los sacerdotes, el levita, hicieron un rodeo y se siguieron de largo. Pero venía ¿quién? Un samaritano, un excomulgado, que no cuenta, que odian los judíos, y se detuvo. Es que este segundo mandamiento, que está igualado al primero, porque les repaso algo que se nos puede estar olvidando en este instante. ¿Cuál es que es el sitio de encuentro primordial con Dios? El prójimo, el otro. Por eso es que se unen los dos mandamientos, y por eso es que dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en la manera como se aman los unos a los otros. Pero el próximo es ese que está necesitado, que está herido, que está en el suelo, que no cuenta, que sufrió una desgracia, que lo perdió todo, y a veces está ahí, al ladito mío, mi esposa, mis hijos, mi familia, mis cercanos. Ese es el próximo. Se detuvo, curó sus heridas, le echó aceite, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada, dejó dinero por si no alcanzaba lo que tenía, fue más allá. Amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, fuerzas, corazón y todo, es ir siempre más allá con el prójimo. Y uno que dice, no, ya di una ofrendita, ya oré por él 5 minuticos, ya lo llamé, y qué bueno, todas esas cosas, obras de misericordia, pero es ir más allá, porque el segundo dirá, y en unos textos dirá, y no menos importante es amar al próximo. Y en el próximo están incluidos nuestros enemigos. Es que verdaderamente esto es que es muy difícil. Alguna vez le oímos a Oscar decir del Padre, predicando de amar a los enemigos, que dijo, ¿qué les voy a hablar de esto si ni a ustedes mismos se aman, ni siquiera a los cercanos?
pero es lo que nos pide la Escritura. Pero miren, no con un sentido de torturarnos, sino porque escucha y cuida de practicar lo que te hará feliz. Les decía, no con el sentido de torturarnos, de decir, no, es que vea, es que ¿quién será capaz para esto? No, sino con el sentido con que inicia el Shemá, Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha Israel y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Que uno entendiera que amando a sus enemigos ser feliz. Es difícil, Chucho, imposible, solo en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, solo con la presencia de Dios logramos a realizar eso. Es que por allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 nos dice claramente, amen a sus enemigos, oren por aquellos que os rechazan, háganle bien a los que les hacen mal. Es que eso es lo que es ser temeroso de Dios. Proverbios 8:13, devolver ante el mal, bien. Difícil no, imposible. Posible con el Espíritu Santo, que es lo que tanto necesitamos pedir. ¿Y posible desde dónde? Desde dejándonos amar por Dios para ser capaces así de amar a los demás. Es que si ni a mí mismo me amo, ¿cómo pretendo darle a los demás de lo que no tengo? Por eso lo primero es tener un encuentro profundo con el Señor para dejarnos amar por el Señor y así ser capaces de darle a los demás ese amor que Él nos pide cuando nos dice amen al prójimo como a ustedes mismos. Por eso nos tenemos que detener aquí un momentico en esta parte de amarse a sí mismo. Lo hemos visto como un sano encuentro con uno mismo, porque es que uno nunca hace un buen diagnóstico de lo que tiene en su interior y siempre se queda en ¿qué? Echándole la culpa a los demás. Yo por qué respondo así, yo por qué reacciono así, el porqué de mis actitudes, y no se da cuenta que es que en su interior, en nuestro interior, necesitamos hacer ese viaje de la mano del amor de Dios para sanar todas esas realidades y poder responder desde un corazón que se siente amado por Dios, hacer la oración que tantas veces hemos dicho, Señor, regálame un amor capaz de responder a tu amor. Entonces por eso, y al prójimo como a ti mismo lo hemos visto como el mandamiento olvidado. Se nos olvidó y no es el egoísmo, es ir transformando nuestra vida a partir de sentirnos amados por Dios en un Magnificat, en un canto de alabanza y de acciones de gracias a Dios. Que eso es lo que nos pide cada rato la Escritura, muchachos. De eso está lleno de textos la Escritura. En verdad os digo, el que escucha la voz del Hijo de Dios ha pasado de la muerte a la vida. El que es capaz de amar al prójimo, a Dios y a sí mismo, ha pasado ¿de qué? De la muerte a la vida. Estamos hablando de una vida nueva. ¿Producto de qué? De amar. Dios es amor, la Biblia lo dice, búscalo y verás, decía mi mamá, capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan. Dios es amor, lo hemos llenado de miles de cosas y es amor, pero es un amor que no es el amor de sentimientos, de tarjeticas, de cositas, sino un amor que nos describe San Pablo en la carta a los Corintios, allá en ese capítulo 13. Que no juzga, que no se engríe, que todo lo espera, que es paciente, que no se aprovecha, que no abusa. Y ahí empecé a escuchar la voz de Dios en mi corazón. Ese es el amor que nos pide la Escritura y que nos pide Jesús mismo. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. ¿Cómo estoy entregando mi vida por mis próximos? Llámese esposa e hijos primero. Familia cercana, familia política, familia de sangre, primos, ¿cómo estoy entregando mi vida? Porque es que lo otro es muy cómodo, el amor a Dios, ay sí Dios, yo te amo sobre todas las cosas, yo me mantengo en el Santísimo, yo leo mucho la Escritura, yo hago 5 minuticos de oración con el Señor. El segundo y no menos importante y unido al primero, sin el cual no hay amor a Dios, es el amor al prójimo. Es que lo que nos está diciendo es bien serio y bien delicado. Dice otra citica que les voy a leer, por ahí les traje varias. Si nos amamos unos a otros, nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Está lleno de citas. Con nadie, Romanos 13:8.
Con nadie tengan otra deuda que la del amor, pues quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Miren, es que aquí nos está invitando a no quedarnos en la ley, a ir más allá y a que el amor a Dios se constata en el amor al otro. Punto. Y punto final. Así de clarito lo dice la Escritura, no yo, y lo dice Jesús. Y eso sí, partiendo de amarse a quién, a sí mismo. El sano encuentro conmigo mismo. ¿Cómo le va a usted? Cada rato nos hacen la pregunta con usted mismo. ¿Qué tanto se acepta? ¿Qué tanto se ama? ¿Qué tanto ha asumido sus fracasos, sus equivocaciones, su pecado? ¿Su conciencia lo vive condenando? Todas esas realidades son las que tenemos que presentarle al Señor para poder desde un corazón sano amar al otro y amar a los demás. Escucha, Israel, y cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que prosperarás. Amarás el primer mandamiento, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Y miren algo interesante. ¿A quién es el que estaba preguntando esto? Un escriba, para quien los 613 preceptos, el culto del templo, los sacrificios era la cosa más importante. O sea que ya se estaba dando cuenta en esta respuesta que había algo más que los meros ritos, que la ritualidad. ¿Dónde lo tengo aquí anotadito? Dice, el ritual no es el lugar del amor, no son los ritos, lo acaba de decir Jesús. No hay un mandamiento mayor que esto, es un mandato, lo que Dios nos manda hacer, no hay nada mayor que esto. O sea, nos está diciendo algo muy serio. Miren, esto es más importante que rezos, que devociones, que peregrinaciones, que idas a misa, que tantas cosas. Es que es muy clarito lo que está diciendo. Esto es más importante que todas esas realidades que están muy enquistadas en nuestro corazón. Pues vamos dándole entrada a este verdadero amor a Dios y a Jesús y a esta experiencia del amor de Dios. Un teólogo escribía, me fui para un retiro de oración a pedirle al Señor que por favor me hablara claramente, que necesitaba que su voz me aclarara el sentido profundo de mi vida. Y que oyó en medio del silencio en ese retiro que Dios le decía, te amo. Y que él se puso muy triste, te amo. Pero ya eso lo sé, ya eso lo he escuchado cada rato. Y que meditando y orando se dio cuenta que nunca había saboreado esas palabras de Dios que le decía, te amo. Que ese amor de Dios siempre había estado en la periferia de su vida y de su corazón, que nunca verdaderamente había comprendido qué es que salga de la boca de Dios ese te amo y eres muy importante para mí. Y contaba él ahí en ese pequeño testimonio que eso transformó su vida, que eso cambió su vida, que como hay tantas palabras de Dios Padre en las Escrituras que se nos volvieron rutina y costumbre, pero que cuando empezamos a orarlas, a entronizarlas en lo profundo de nuestro corazón, transforman nuestra vida. Ese te amo tendría que ser suficiente, dice él, para cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. No hay ninguno mayor que esto, le dijo el escriba. Repito, el teso en la ley, en el conocimiento. Muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo vale más, ojo, esto es muy importante, hombre, que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Para dónde vas? No, para el Milagroso de Buga. ¿Para dónde vas? Para la Virgen de Guarne. ¿Para dónde vas? Para no sé dónde. No es malo, pero es que nos está diciendo, hace algo bueno por los otros y eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y lo está diciendo al escriba para quien holocaustos y sacrificios era lo principal. Es que en el otro está Dios, esperando tirado a la orilla del camino como este que habían asaltado, llorando, triste, deprimido, angustiado, económicamente fregado, esperando que usted y yo hagamos lo principal que hay que hacer. Es Dios el que está ahí tirado en el suelo.
esperando que usted y yo curemos sus heridas, lo acojamos, aceite, signo de amor, de sanación. Esto vale más que holocaustos y sacrificios. Hoy me voy a ir con una piedra en el zapato caminando hasta el Cristo de Copacabana. Ama a los otros, a Dios primero y al prójimo como a ti mismo, y esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Muchachos, esta palabra nos tiene que ir llevando a ir dejando lo que se propone en la escuela. Es que el primer paso, ¿cuál es? Salir de la religiosidad sociocultural y popular, a ir a un encuentro personal con Jesús, hacernos discípulo en comunidad para salir a misión. ¿A qué? A amar a todo mundo, sin excepción, sin acepción. No es que no es de los nuestros, lo vimos haciendo milagros y se lo impedimos. Sin acepción, a todos. Esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Recuerden que viene este texto de entrar al templo y de ver lo que habían convertido el templo, que es sinónimo de nuestro corazón. Parece un matadero, sacrificios, holocaustos, venden palomas, no faltaba y no una tienda de Safia allá en el templo de Jerusalén. No me entienden sino mi familia, pero después les explico. Volvimos el templo y el corazón una cosita como el arbolito de Navidad lleno de cositas y el pesebre lleno de cosas. Ya el pesebre trae también, ¿cómo es? Skateboard, trae LCD, trae... No, el pesebre nosotros tiene un televisor de... No. Jesús, María y José y nosotros los burros ahí al lado, a ver si entendemos algún día. Vale más que holocaustos y sacrificios. Ese templo, ese corazón nuestro, tiene que estar lleno de amor a Dios, a los demás y a nosotros mismos. No hay necesidad de hacer tanta cosa. No, es que yo le prometí a Dios, es que tal cosa. Dios sabe lo que va a hacer, Dios sabe qué es lo más conveniente. Dios sigue actuando en la vida de cada uno de nosotros. Escuchémoslo. Por eso les di varias citicas ahora. Solo el bautismo. Este es mi Hijo amado. A Él, escuchadle. Elí, me llaman. Habla, Señor, que tu siervo sí va a escuchar. ¿Y qué va a escuchar? No hay mandamiento mayor que estos. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿O acaso no hemos escuchado? Misericordia quiero, no sacrificio. Poner el corazón en la miseria del que está llevado, fregado en el suelo, atracado económicamente, no cuenta para nadie, y aún de los enemigos. Porque es, vuelvo y les repito, porque eso nos va a hacer felices, porque ahí verdaderamente estamos demostrando que somos discípulos, porque amamos a los demás, que aspiramos a las cosas de arriba y no las de abajo, que hemos pasado de la muerte a la vida. A ver, les regalo otra citica que tengo aquí. Amémonos. No, primera de Juan 3:18, amémonos, no de palabra, sino con obras y según la verdad. Es que cuando nos dice allá en el capítulo 4, versículo 8, primera carta de Juan, que Dios es amor, la cosa hay que tomarla en serio. Dios es amor, no tantas cosas que le hemos puesto a Dios. Alguna vez lo vimos, hemos endiosado a Dios. Valga la redundancia. Aparte de todas las otras cosas que hemos endiosado, Dios es amor. ¿Y qué da? Lo hemos visto. Todo. Porque si se guardara algo o si le diera solo a algunos, no sería Dios. Se desdice de lo que Él es, que es amor, sin límites para todos nosotros. ¿Y cómo somos verdaderamente discípulos? Amando sin límites a Dios, al prójimo, incluido entre paréntesis, un paréntesis bien grande, enemigos, y a nosotros mismos. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque nuevamente hoy tu palabra nos habla al corazón para que nos sintamos tristes, nunca de ninguna manera. Para que descubramos lo esencial y lo importante en nuestra vida de fe, en nuestra vida de discipulado, en el seguimiento tuyo, en el estudio de la palabra, en la oración, en la Eucaristía, en todas estas realidades. Porque a veces somos como los escribas, nos quedamos en lo intelectual. Y si nos quedamos en lo intelectual, siempre va a existir un profundo vacío en nuestro corazón, que necesitamos hoy, te lo pedimos, que sea tu Espíritu el que derrame hoy
tu amor en el corazón de cada uno de nosotros para que nos regales un amor capaz de responder a tu amor y ser capaces de descubrir en la presencia de todos nuestros próximos, especialmente los cercanos en nuestra familia, tu presencia, Señor, y darte a ti el primer lugar, buscar primero que tú reines en nuestro corazón, porque eso vale más que holocaustos y sacrificios. Tú que nos conoces sabes que a veces te chantajeamos, que hacer chantaje con Dios, voy a hacer esto, voy a cumplir esto, voy a sacrificarme aquí, pero usted me tiene que dar esto. No, tú nos das todo gratuitamente. Ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que tú tienes preparado para los que tú amas, porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.